Gracia y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy vamos a cerrar esta serie de enseñanzas que hemos venido analizando del aliento de Dios. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué es exactamente el aliento de Dios? ¿Cómo interactuamos con el aliento de Dios? Pues bien, hay tres cosas importantes que recordar para llegar a la respuesta de estas dos preguntas. Tenemos que tener presente primero que el aliento de Dios es aliento de inspiración. Dios ha puesto su palabra como una guía que nos lleva a nosotros a través de las enseñanzas de la vida de Jesucristo a cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Primero debemos entender que no es fácil, porque la enseñanza de Jesucristo viene a darnos a nosotros una serie de patrones que van totalmente en contra de lo que el mundo está acostumbrado a dar. El mundo está acostumbrado a dar mal por mal, a pagar mal por mal. El mundo está acostumbrado a quitarte lo que es tuyo. Los hombres están acostumbrados a encegarse de poder y riquezas sin importarle el bienestar de los demás. Y a través de toda la historia de la humanidad esto es lo que ha sucedido. Pero el aliento de Dios es fundamental para nuestra comprensión de la Biblia. El aliento de Dios es la inspiración de las Escrituras. Pablo escribe que las Escrituras son inspiradas por Dios, como lo habíamos visto en capítulo anterior a través del pasaje en 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pues bien, es por eso que nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios. Hay un origen divino en las palabras bíblicas. Pedro escribe, sobre todo, debes entender que ninguna profecía de la Escritura se produjo por la propia interpretación de las cosas por parte del profeta, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, siendo humanos, hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro 1, 20, 21. Y lamentablemente hoy día los mal llamados profetas de las grandes megas iglesias que se han diosificado a sí mismos creen hablar en nombre de Dios, cuando lo que sale de su boca es palabra de mentira para enriquecerse y llenarse de adulación. El último profeta que hubo fue Juan. De hecho, es el último libro escrito en profecía, el Apocalipsis, el libro de las revelaciones. De ahí en adelante, y estamos hablando del año 70 después de Jesucristo, de ahí en adelante ya no hay profetas. Ya lo que se había de ser dicho, ya se dijo y ya fue escrito. Los 66 libros de la Biblia contienen un solo autor. No es Juan, no es Pablo, no es Mateo, no es Lucas, no es Isaías, no es Ezequiel. No, tiene un solo autor y el autor es el soplo de Dios. Llevó consigo a los escritores humanos. No eran más que instrumentos para revelar las palabras exhaladas de Dios. Mucha gente ha dicho que la Biblia es un libro escrito por hombres. Sí, están en todo lo correcto. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero es inspirado por Dios. Es exhalado por su Santo Espíritu. Y los hombres que lo escribieron recibieron esa exhalación. Ellos inhalaron a Dios para extraer eso que llegó divinamente a su cuerpo y lo exhalaron en lo que escribieron para la posteridad de la humanidad. Así como es el aliento de Dios,
el que inspiró las palabras de las Escrituras, es el aliento de Dios el que nos ayuda a recibir las Escrituras y entenderlas. La palabra de Dios se nos revela, la palabra de Dios nos recuerda, la palabra de Dios está viva y activa. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Si la palabra escrita no es revelada, esa palabra no tiene ningún tipo de sustento para quien la está leyendo o escuchando. La palabra debe ser inspirada, debe venir del aliento de Dios directamente a nuestras vidas. El aliento que inspiró la escritura de las escrituras también inspira al escuchar las escrituras. Cuando leemos la Biblia, por lo tanto, nos encontramos con el aliento de Dios. Dios sopla sobre nuestro escuchar y recibir la palabra divina. Al leer la Biblia, Dios habla la verdad de Dios en nuestras vidas. Y esta parte es hermosa, escuchar que Dios al soplar su palabra también nos da ese entendimiento para que recibamos nosotros ese alimento que nos ha de sustentar. La segunda es el aliento del Espíritu. El aliento de Dios nos anima, nos sostiene, nos inspira y nos guía. Esto se debe a que el aliento de Dios es indistinguible de la propia presencia de Dios. En el acto de insuflar vida a la creación, Dios insufla su propio ser. El aliento de Dios, por lo tanto, equivale al Espíritu de Dios, también conocido como el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh. También la palabra hebrea Ruach, como la palabra griega traducida Neuma, contiene esa asociación. Estas palabras se pueden traducir igualmente como soplo o espíritu. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que anima la vida cristiana. Los cristianos viven en el poder del Espíritu y reciben el don del Espíritu en el bautismo. Juan les dice a los que esperan la venida del Mesías, que viene uno que os bautizará en el Espíritu Santo. La persona cristiana está inmersa en la presencia del soplo animador de Dios. El Espíritu nos da vida. Vemos un fuerte ejemplo de esto en el Evangelio de Juan. Después de su resurrección, Jesús aparece entre los discípulos temerosos. Después de confirmar su identidad, Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Ruach HaKodesh, o sea, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Es el acto de respirar. Jesús imparte el Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Esto sirve como anticipo de la plena manifestación del Espíritu que ocurrirá en Pentecostés. El soplo de Dios, por tanto, es el poder del Espíritu Santo en la vida de los cristianos y cristianas. El Espíritu interior nos permite dar testimonio de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo también abre nuestra alabanza y adoración. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. El soplo de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, uniéndonos más profundamente a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, sin el soplo del Espíritu, sin el soplo de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos reconocer a nuestro Creador, no podemos reconocer a nuestro Dios, no podemos reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, y lo cual nos alejaría a nosotros de una salvación, porque escrito está en Juan 1:12, donde nos dice que todo aquel que le conoce y le ha recibido y le reconoce como Hijo de Dios tiene potestad de ser Hijo de Dios. Eso es alcanzar la salvación. Y el tercero es recibir el soplo de Dios. En definitiva, el soplo de Dios no es una doctrina teológica. Necesitamos entender que es una realidad en la que vivimos. El aliento de Dios, equiparado
con el propio Espíritu de Dios, informa cómo vivimos nuestras vidas. La vida cristiana, con nuestro arraigo en la palabra bíblica, nuestra comprensión de la presencia de Dios y nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios, todo se basa en la morada del aliento de Dios. Así como cada momento de nuestra vida física es impulsado por el aliento físico, nuestras vidas espirituales son fortalecidas y alimentadas por el Espíritu de Dios en nuestro interior. ¿Cómo podemos recibir el aliento de Dios hoy? ¿Cómo podemos reconocer las respiraciones de Dios más profundamente en nuestras vidas? La respuesta a estas preguntas es relativamente sencilla. ¿Quieres pensar un poco en cómo lo haces? Es sencillo. Simplemente hay que pedirlo. El derramamiento del Espíritu de Dios no es exclusivo de la fiesta de Pentecostés. Dios constantemente respira su Espíritu dentro de nosotros. Nosotros lo vemos en Mateo 28, donde Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios desea que todas las personas conozcan el poder vivificante del Espíritu. Dios desea que todos experimentemos la realidad de la gracia y la misericordia. Para ello se derrama el Espíritu, el soplo de Dios. La exhalación del Espíritu abre nuestras vidas a la realidad de la presencia amorosa de Dios. Felizmente, no necesitamos esperar para obtener cierto nivel de comprensión teológica para que esto ocurra. No ganamos el poder del Espíritu ni merecemos la inspiración divina. El aliento de Dios sopla libremente. Solo se nos pide que lo reconozcamos y lo recibamos. Entonces, ¿qué es el aliento de Dios? Resumido, es esto. Es la vida y poder de Dios dado al hombre para animarlo. La palabra hebrea para espíritu es ruah, que significa viento, aliento, aire, espíritu. La vida de Dios vive sin cesar. La parte inmaterial del hombre fue diseñada para vivir eternamente. Ahora la pregunta sería, ¿a dónde queremos vivir? Tú busca tu respuesta en el corazón. Se te ama en el amor de Cristo.